La ciudad está vuelta un caos. Me tardé demasiado cruzando la ciudad para poder dar la clase. Hay como demasiadas cuadrillas haciéndole limpieza, mantenimiento a la ciudad, a la autopista, y bueno, eso generó un caos vehicular en toda la ciudad. Impresionante. Inclusive están haciéndole mantenimiento a la Libertador, es una cosa, a la Avenida Libertador. Eso es una cosa que es para volverse loco. Ajá, hay comentarios por acá. Bueno, parece que va a ser. Sí, bueno, está terrible la cola. Y parece que va a ser así. Me están diciendo que es por motivo los 200 años de la batalla de Carabobo. O sea que este show va a ser así hasta por lo menos hasta el 24 de junio. Bien, ok. Sí, no, en la en la vía La Católica están asfaltando. Entonces se podrán imaginar el caos que va a haber entonces todos estos días. Bueno, paciencia. Bueno, ya después del 24 de junio me imagino que ya la cosa se calmará. Métodos abiertos, problemas resueltos. Vamos a ver métodos abiertos, problemas resueltos. A estos que están aquí. Ah, bueno, aquí se explica más o menos cómo trabajar este tipo de cosas. ¿Ve? Vamos a ver. Ajá, este es un problema para resolver en Octave. ¿Ve? Este creo que ya lo revisamos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces vamos a, más bien, trabajar con otro. Vamos a buscar otro. Que tenemos aquí, que de repente a lo mejor mucha gente suele confundirse un poco con este tipo de preguntas, pero tienen que estar pendientes porque este tipo de preguntas es la que usualmente salen en los parciales. A ustedes se les va a dar una ecuación, ¿ok? Una ecuación con parámetros genéricos. Después en un párrafo les van a indicar los valores de dichos parámetros para que después ustedes tengan que deducir la ecuación que se requiere para poder trabajar. Fíjense, aquí les dan, por ejemplo, la velocidad v de un paracaidista que cae, okay, que está en caída libre, está dada por esta ecuación, donde les dicen que v, la velocidad, es igual a la gravedad por la masa, por un coeficiente de fricción, okay, con el aire, multiplicado por 1 menos el exponencial de aquí hay un menos, este es un menos, el cociente del coeficiente de fricción entre la masa por el tiempo de caída. ¿Okay? Entonces fíjense que a ustedes les dan ciertas condiciones. Si la gravedad vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, si el coeficiente de arrastre es de 15 kilogramos por segundo, nos piden calcular la masa de modo que la velocidad sea de 35 metros sobre segundo en 9 segundos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente se sustituyen todos los valores y cuando hacemos eso se van a dar cuenta que estamos frente a una expresión en términos de m, donde la única variable que hay aquí es la variable m, que es la que corresponde a la masa del paracaidista. Para poder trabajar esto como si fuese un problema de raíces de ecuaciones no lineales, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que pasar todo de un lado de la igualdad, de manera que del otro lado esté cero, ¿ok? Quede nulo. De esta manera. Cuando nosotros pasamos todo de un solo lado a la igualdad, entonces hemos generado entonces una función que está igualada a cero. Del otro lado tiene que quedar cero. De manera que cuando ya tenemos esto en forma de función igual a cero, nosotros estamos ya en presencia de un problema de raíces de ecuaciones no lineales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces lo que hay que hacer es hallar aquel valor de m tal que cuando se meta en esa ecuación se haga cero la ecuación, ¿ok? De como resultado cero. Es decir, hallar la raíz de esa ecuación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bien, entonces finalmente, una vez que ya uno hace todo el trabajo, configurando la ecuación y todo esto, bueno, uno va después, acude al Octet y se procede a hacer la graficación. ¿Okay? Fíjense que aquí en este problema nos piden, a ver, nos piden resolverlo, a ver, ajá.
Escoja un valor de m y ejecute el método de Newton para estimar el valor de m con un nivel de tolerancia de epsilon igual 10 a la menos 4. Ok, eso. Entonces, bueno, nos piden trabajar con el método de Newton. Muy bien, trabajemos con Newton. Nos dicen, aquí en este caso, no nos dan mayor información. Bueno, como este es un ejercicio resuelto, nos dicen más adelante que nos recomiendan graficar entre 40 y 80. Entonces se procede a la graficación. O como son los datos, como los valores son bastante grandes, de repente graficar a un intervalo de 0.1 tal vez no sea conveniente porque va a generar demasiados valores, un vector demasiado grande, que a lo mejor va a sobrepasar la capacidad de memoria del programa. ¿Okay? Entonces, en este caso, en vez de trabajar de 0.1 en 0.1, trabajamos de 1 en 1. Fíjense cómo sería. Bueno, aquí está ya escrito 40 a 80 de 1 en 1. Vamos a graficar la función entonces que tenemos acá. La voy a anotar en un papel porque esta pantalla no es tan grande como la de la otra computadora en la que di clases el lunes pasado. La función serían unos 525 entre 909,81m más exponencial de negativo de 135 entre m menos 1. ¿Okay? Esa es pues entonces la ecuación que tenemos. Fíjense que aquí Disculpe, pero creo que no está compartiendo pantalla del programa. Sí, aquí, según lo que yo digo, según lo que me está indicando el programa, estoy compartiendo la pantalla. ¿Alguno puede confirmar si se está compartiendo la pantalla, si logra ver la pantalla? Se ve la pantalla y se ve el PDF. Ahora dejé de compartirla. Pero si se estaba viendo o no. El PDF. El PDF sí. Bueno. Es que yo todavía no he abierto el Octave. Ah, ok, pensé que sí. Disculpe. Bien. ¿De dónde sale este 525? Para que estén un poquito atentos. Cuando nosotros, una forma rápida de poder despejar esto es pasar este 15 multiplicando de este lado. 35 por 15, 525. O también pueden hacer lo siguiente, pasan este 35, lo pasan para acá dividiendo. Entonces les queda de otro modo, pues les queda, fíjense que este pasaría para acá multiplicando, el 9,81 por m pasa del otro lado dividiendo y entonces así ya queda 1 menos esta función exponencial que después entonces todo lo pasan de un lado a la igualdad y les queda entonces esta expresión. ¿Ok? Esta es la expresión a la cual ustedes van a trabajar para después graficar. Bien. La derivada la voy a anotar porque lo que estoy haciendo es anotar en un papel para después copiar en la computadora. ¿Okay? La derivada, si vamos a trabajar con el método de Newton, sería 525 entre 9,81 m cuadrado. Ustedes tienen que estar muy pendientes de repasar las derivadas de funciones de una variable porque probablemente les va a tocar trabajar con eso. ¿Ok? Tienen que estar pendientes de recordar esos temas de derivación, porque les puede salir, les puede tocar derivar en el parcial. ¿Ok? Listo. Ya anoté en un papelito y ahora sí voy a trabajar entonces con el otro. Entonces, ustedes tienen varias formas de... Ajá. Y un negativo. Chévere. Bien. Yo a ustedes les enseñé algunas, como los pasos, son 3 pasos para uno poder graficar. De todas maneras, yo a ustedes también les generé un archivo, ¿ok? En Octave, para que ustedes grafiquen también, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan graficar del mismo modo, ¿bien? Y así ustedes, el trabajo de graficación sea lo más automatizado posible. Ese archivo se llama graficar funciones. Bueno, esta versión que tengo aquí en la computadora dice 2020, pero de repente ya hay una versión actualizada, ¿de acuerdo? De todas maneras, ¿cómo funciona esta forma, este algoritmo? Es bien sencillo. Meten el valor inicial de X, el valor final, el paso o intervalo de graficación, que en este caso, ¿quiénes serían? Valor inicial 40, valor final 80 y el paso sería 1. ¿Ok?
y luego meten la función, pero la función la van a ingresar en la notación de función anónima. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Ejecutamos el programa. Va a pedir valor inicial 40, valor final 80, el paso o intervalo de graficación lo ponemos en 1, y la f, recuerden cómo es la notación de función anónima. Arroba, encierran entre paréntesis la variable independiente de la función y seguidamente escriben la ecuación, pero tienen que estar pendientes de que esta ecuación se va a utilizar internamente ¿para qué cosa? Para generar un vector, el vector que contiene los valores de y en función de todos los valores contenidos en el vector x que se está generando en esta línea de comando, porque esta línea de comando nos permite generar el vector x con base a valor inicial, valor final y el intervalo de generación de valores. ¿Ok? Entonces, como vamos a trabajar con operaciones vectoriales, la función que nosotros vayamos a ingresar acá tiene que incluir, si es necesario de ser preciso, incluir el operador punto antepuesto a algún operador de multiplicación, de división o de potencia que pudiese estar allí en esa función, porque si no, la función va a dar error. ¿Ok? Porque recuerden que aquí no vamos a estar haciendo operaciones escalares, sino vectoriales. ¿Ok? Entonces, la ecuación que tenemos aquí, fíjense que esta ecuación, la primera, es 525 entre 9,81 por m. ¿Ok? Una forma de representar esto en computadora, ¿cómo sería? Para aquellos que de repente, porque esta expresión siempre genera dudas, porque la gente suele escribir 525, ¿verdad? En la computadora divide 981 o 9,81, ¿verdad? Y después multiplica por m o por la variable, ¿verdad? Vamos a poner aquí m. Esto está mal. Esta notación está mal. ¿Por qué? Porque la computadora, ¿qué es lo que va a hacer? La computadora, por reglas de jerarquización de operaciones aritméticas en el computador, eso los que hayan visto fundamentos de programación y lo tengan fresco todavía, recordarán que existe una regla o una convención donde se priorizan o jerarquizan las operaciones aritméticas que se hacen dentro de la computadora, en las cuales tanto la división como la potencia tienen igual jerarquía. Cuando en una expresión aritmética tú tienes operadores que tienen igual jerarquía, entonces se resolver primero de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la computadora? Va a calcular la división de estos dos y después el resultado de esta división lo va a multiplicar por n. Eso por supuesto no es para nada consistente con lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar que se cometa ese error? Hay dos maneras. Número uno, se coloca un paréntesis. ¿Ok? Esa es la forma clásica. Hay otra forma más resumida de resolver esto, que es la que yo suelo hacer en las computadoras. Antes de que pongo el 525 en la computadora, divido entre 9,81, ¿verdad? Y después vuelvo otra vez a colocar el operador de división entre m. Entonces, ¿eso qué significa? Eso en términos computacionales, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? ¿Qué instrucción va a ejecutar la computadora? Primero va a resolver esta división y después va a resolver, esto va a dar un resultado, ¿verdad? Y después se va a resolver la segunda división. Y eso también es equivalente a lo que está aquí expresado acá. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Sí, pueden colocar esto, pero también pueden colocar doble división. ¿Ok? Eso en términos computacionales funciona exactamente igual. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es para que por si acaso, si ustedes ven que yo lo coloco de esta forma en la computadora, no entren en pánico. Ah, no, hay un error. No, no, es que también es válido. Lo pueden hacer o encerrando todo el denominador entre paréntesis o colocando doble división. Funciona exactamente igual. ¿Ok? Bien, vamos entonces a escribirlo acá en la computadora.
Entonces, notación, recuerden, notación de función anónima, arroba, la variable independiente encerrada entre paréntesis y después escribimos la función. 525 entre 909.81 entre la variable, vamos a poner X. Pero, fíjense algo, como estamos haciendo una operación que es de tipo vectorial, ¿qué faltaría aquí colocarle? Aquí tenemos que tener cuidado de hacer lo siguiente. Tendríamos que agarrar y anteponer, porque la computadora, ¿qué es lo que primero va a resolver? Esta división, este escalar entre este escalar, no hay problema. El problema va a venir después cuando se trate de hacer la división del escalar entre el vector. Entonces hay que anteponer el punto a el segundo divisor, el segundo operador de división. Bien, entonces continuamos escribiendo la ecuación. La siguiente parte de la ecuación sería exponencial, no exponencial. Como es función exponencial, lo puedo colocar entre paréntesis. Todo lo que esté dentro del paréntesis se va a resolver sin necesidad de ingresar ningún operador punto. Menos 135 punto, ok, metemos X nuevamente. Fíjense que estoy colocando aquí el punto, ¿por qué? Porque internamente hay una división de un escalar entre un vector. Entonces, esa división hay que anteponer ese puntico aquí. ¿Okay? Cerramos el paréntesis de la función exponencial y después restamos 1. Con eso ya estaría listo esto. Le damos Enter y vamos a ver qué nos arroja el programa. Muy bien. Aquí está entonces la función. ¿Qué faltaría hacer aquí? Activar, por ejemplo, la malla para poder visualizar los diferentes niveles en Y. ¿Cuál es el nivel que a nosotros nos interesa? El nivel Y igual 0. Para ubicar la posición de la raíz. La raíz, fíjense que está bastante cerca, se acerca a 30 por la izquierda. Vamos a hacer un zoom. Fíjense que vamos a hacer un zoom con un alargamiento horizontal. A ver qué opciones nos arroja el programa. En el nivel 0, y igual 0, vemos que la raíz está comprendida, está ubicada entre 59 y 60. Fíjense que la función en todo el dominio de graficación se comporta de manera monótona. Eso es importante destacarlo. Como se comporta de manera monótona, podemos escoger el punto inicial, bien sea o a la izquierda o a la derecha, sin ninguna preocupación. ¿Okay? Porque como no hay ningún máximo o mínimo por ahí atravesado en la vecindad, podemos acercarnos sin ningún problema. Recuerden el efecto que producen los máximos y mínimos si están interpuestos entre el punto inicial del método de Newton y la raíz. ¿Okay? Puede generarse algunos errores, como por ejemplo bucle infinito, división entre cero o retrasos importantes en la convergencia del método. ¿Okay? Bueno, en este caso no tenemos mínimos o máximos por ahí. Vamos a elegir, por ejemplo, el 59. ¿Okay? Vamos a acercarnos por la izquierda. Nos vamos a escoger como valor inicial el 59. Y ahora vamos a ejecutar el método de Newton. ¿Bien? Aquí tengo el método de Newton, lo abro, chequeo. Vamos a chequear la versión. Esta es la versión con el input solamente. Delta, perfecto. Entonces vamos a ejecutar a continuación. Fíjense algo importante. En el caso del método de Newton, me está pidiendo otra vez la función. Voy a copiar esta función que está aquí, pero voy a hacerle una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación que se va a hacer? Voy a quitarle los operadores punto. ¿Por qué? Porque internamente dentro del programa los cálculos que se van a hacer se van a hacer solamente escalares. Fíjense que aunque se está haciendo referencia a vectores, en realidad se está haciendo referencia a un valor específico del vector
según la posición denotada por la variable i. Okay, recuerden que la variable i es una variable que cumple dos funciones: controlar el número de iteraciones del método y también controlar las posiciones relativas dentro del vector. O sea, aquí cuando estamos haciendo referencia a un valor específico dentro del vector, en realidad no estamos haciendo operaciones vectoriales, sino operaciones escalares. Si nosotros dejamos el punto en esta función, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En algún momento el programa va a arrojar resultados erróneos, eh, resultados que de repente pueden redundar en algún error, que se interrumpa la operación del programa. ¿Por qué? Porque entonces eventualmente, si existe el operador punto, entonces va a intentar tratar esto como si fuese un vector. Entonces va a querer hacer estos cálculos como si fuesen contemplando todos los componentes de X, cuando en realidad lo que se interesa es un componente específico, el componente en la posición iésima. Entonces ahí hay que tener cuidado de no repetir. Si uno va a agarrar y copiar, primero graficas la función, después la vas a utilizar en el método de Newton. Si la función en la gráfica tenía un puntico antepuesto a algún operador de multiplicación, división o potencia, quítenselo, porque si no entonces van a generar o van a inducir un error importante que puede incluso comprometer la ejecución y resultados del programa. Ahora me está pidiendo la derivada. Por eso es que es importante recordarla cómo derivar. Yo a ustedes no les voy a dar las derivadas, ustedes tienen que calcularlas. ¿Ok? Entonces, la ecuación de la derivada, recordando que primero arranca con un signo negativo. Ah, bueno, notación de función privada. ¿Ok? O función anónima. Luego viene el signo negativo, menos 525 entre 909.81 entre m elevado al cuadrado. Ese es el primer componente de la ecuación de la derivada. ¿Ok? Más 135 entre m potencia al cuadrado por exponencial. Es más, para resolver un poco la incertidumbre, vamos a colocar la exponencial primero aquí. Exponencial de menos 135. Con X, ¿no? Profe, creo que estamos trabajando es con la variable X, ¿no? Ah, verdad. Sí, vamos a corregir eso rapidito. X. Cerramos aquí el paréntesis y ese m al cuadrado, que realmente es una x, ¿verdad? Va en el divisor. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí estaríamos, a ver, esto sería 135 por función exponencial, ¿ok? Y todo eso dividido entre x al cuadrado. Bueno, pareciera que está bien. Si da error, bueno, debe ser por algún detallito que se me escapó aquí escribiendo la función aquí en la computadora. Vamos a chequear a ver. Me va a pedir el valor inicial. Habíamos dicho que ese valor inicial, nos vamos a la figura, era el 59. Ok, escribimos 59. El épsilon me había dicho que era 10 a la menos 4, si mal no recuerdo. Lo podemos escribir así directamente. 10 elevado a la menos 4. Y listo. Este es pues entonces el resultado que nos arroja el programa. ¿Okay? La raíz que nos va a arrojar es 59.75821. Realizó 3 iteraciones y cuando el programa evalúa este valor en la función, fíjense que nos da un número bastante pequeño. ¿Ok? ¿Con cuántos decimales tiene esto? Con 7 decimales. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tan pequeño es ese número? Bueno, si quisiéramos saber qué tan cercano a cero es con más decimales, nos metemos aquí en el programa y editamos esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 12 ceros, 12 decimales. Ok, en la parte de... Ejecutamos nuevamente el programa, copiamos esto, lo pegamos acá, copiamos la derivada, se pega aquí, tenemos el valor inicial 59, tenemos el épsilon,
Entonces podemos decir, fíjense que inclusive con 12 decimales, todos dan nulos. Entonces podemos decir con toda confianza de que este es pues el resultado, ¿ok? Un resultado bastante bueno. Podemos decir casi que es prácticamente la raíz de la función, porque ya con 12 decimales, 12 cifras significativas en la parte decimal, todas son nulas, wow, esta es la raíz. No hay mucho que estar inventando allí en eso. ¿Ok? Veamos qué dice el chat. No le he prestado atención. Ajá. Se le quita el punto, ya no será para un vector, profe X, X profe, oye, me siento como, no sé, como si estuviese viendo una película de los hombres X. Profe X, X profe. Si coloca M no dará error, sí, hay que pasar toda una sola variable, eso ya lo ajustamos. Menos mal que me recordaron que hay que colocar es pura X. El punto antepuesto a la potencia no hace falta, Guillermo, porque como yo les estaba explicando que el punto se coloca solo cuando uno va a graficar. ¿Por qué? Porque en la graficación, si ustedes ven aquí la función que está aquí, en la graficación se están haciendo operaciones vectoriales. Y cuando se trabaja con vectores, fíjense qué es lo que pasa aquí con la función. ¿Cuál es el argumento de la función? El vector, es decir, vas a operar todos y cada uno de los valores que están contenidos en el vector X. Eso es pues una operación vectorial. Y cuando es vectorial, entonces tienes que tener cuidado de anteponer el punto en aquellas operaciones que son de multiplicación, de división o de potencia. ¿Ok? Por eso es que se coloca el punto, pero cuando vas a graficar, ¿me expliqué? En cambio, cuando vas a trabajar con Newton, el operador punto no se utiliza. ¿Por qué? Primero, porque aquí en realidad uno no está trabajando con todos los valores de X, sino con uno en específico, el que está en la posición iésima. Entonces estás trabajando con operaciones de tipo escalar. Entonces el operador punto no lo necesitas. Es más, si por error usted coloca el operador punto, cuando ingresa la función f o la función derivada de f, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Que en algún momento x va a tener más de un componente a la vez. Y si usted le coloca el operador punto, va a inducir un error. El programa va a tratar de contemplar todos los valores contenidos en el vector a partir de la iteración número 2, ¿ok? Es cuando ya hay más de un valor contenido en el vector X, ¿verdad? Entonces, por supuesto, se va a generar resultados que no son los correspondientes a lo que uno está buscando aquí, ¿de acuerdo? Por eso es que es importantísimo que ustedes no repitan el punto cuando están aplicando el método de Newton o cualquier otro método, sea el de bisección, secante, falsa posición. Los operadores puntos solamente se utilizan para graficar, ¿ok? Cuando hay una operación de tipo multiplicación, división o potencia por allí, ¿ok? Entonces, mosca con eso. No sé si quedó claro. Exacto. Bueno. Bien, vamos a revisar otro ejemplo. ¿Okay? Bueno, básicamente esto es todo el procedimiento que se hizo. Aquí, bueno, se hizo la graficación de forma manual, bueno, es decir, metiendo comandos directamente en la ventana de comandos sin ningún programa. El programa lo incorporé ya como hace como un semestre. Ajá, en el método de la secante, este ejercicio creo que ya lo hicimos en la clase pasada. Vamos a revisar métodos abiertos, métodos cerrados. Vamos a meternos por aquí. Métodos cerrados, problemas propuestos. Problemas propuestos. Hay un problemita que siempre le da dolores de cabeza a los estudiantes. ¿Ok? Les voy a preguntar, porque ya nos quedan 6 minutos para pasar a la siguiente sesión. ¿Cómo les fue con el problema número 3? ¿Lograron sacarlo adelante? ¿Lo entendieron? ¿Lograron resolver este ejercicio? Porque este ejercicio da bastantes dolores de cabeza a los estudiantes. ¿Lo llegaron a resolver? Cuéntenme. Yo todavía no he revisado el foro, por cierto, porque he estado bastante ocupado. Me voy a dedicar a revisarlo el día de hoy para tratar de darle feedback cuanto antes. ¿Ok? ¿Cómo les ha ido con este problemita? ¿Alguno lo resolvió? ¿Alguno lo intentó resolver?
¿Entendieron? ¿Tuvieron alguna duda? Cuéntenme. Lo que yo pudiera en este caso es simplemente darles alguna pista sobre cómo sacarlo adelante. Ajá, Laura Carrillo dice que no. Ese no lo hizo Valeria. Y Valeria se ha fajado. Valeria por lo menos ha mantenido bastante contacto. Ha estado haciendo bastantes consultas. Espero que Valeria salga bastante bien. Bueno. Bien, vamos entonces a explicarlo rapidito. Pues. Este no es tan difícil. Tienen que estar atentos porque vuelvo y repito, en el parcial les van a salir problemas de este tipo. Les van a poner una ecuación toda loca ahí con unos parámetros ahí todos bizarros y entonces les voy a dar los valores y ustedes van a estar todos confundidos. Entonces, bueno, vamos a escribir aquí entonces, vamos a ir chequeando. Aquí le están diciendo una información de referencia acerca de las trayectorias de proyectiles que son como cohetes, ¿ok? Un problema parecido tiene que ver, por ejemplo, con la trayectoria de una pelota que se lanza en un partido de béisbol, por ejemplo. Dicha trayectoria está definida por las coordenadas X, Y, las coordenadas que ustedes ven aquí, como se ilustra en la figura 1. ¿Okay? Fíjense que es una trayectoria parabólica, como uno esperaría ver en cualquier problema de física, ¿verdad? Tiene un ángulo, que es el ángulo de lanzamiento, una velocidad inicial, que es con la que la lanza la fuerza que está asociada a la fuerza con la que la lanza el pitcher, pues, el lanzador. ¿Verdad? Y hay un recorrido, una distancia en X, ¿verdad? Que cada nosotros tenemos que a veces estimar. Pero también hay una altura máxima, ¿ok? Obsérvese que la pelota sale de la mano del lanzador con una elevación de 2 metros y el catcher la recibe a 1 metro. ¿Okay? Eso quiere decir que aquí en realidad este valor de Y va a haber una diferencia de 2 menos 1. ¿Ok? Empezando por ahí. Si la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundos, quiere decir que aquí en este B al cuadrado sería 20 al cuadrado, ¿no? Y la distancia X al catcher es de 35 metros. Fíjense que este valor de X entonces es de 35, ¿verdad? Y esta X sería, esto sería 35 al cuadrado, ¿verdad? Grafique en Octave la función en términos de θ, el ángulo. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra variable, la única variable que está quedando aquí, ¿quién viene siendo? El ángulo. Entonces, esta es una ecuación trigonométrica, ¿okay? O una combinación no lineal de ecuaciones trigonométricas. ¿La gravedad cuánto vale? Aquí nos dice más abajo que asumamos la gravedad en 9,81. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar aquí realmente? El ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? Pero el ángulo va a venir es en radianes. Esta es otra cosa importante que yo les tengo que advertir. ¿Ok? Ahí están los 30 estudiantes, chévere, menos mal, porque en el parcial, todos los cálculos que vayan a hacer con las funciones tienen que estar en radianes. Chequen rápidamente sus calculadoras y asegúrense de que estén en radianes, porque la mayoría de las veces las computadoras vienen configuradas en degrees o en grados sexagesimales. Esa es una configuración que viene de manera predeterminada en las calculadoras. Tienen que configurar en radianes. ¿Por qué? Porque los resultados, los números reales que se generan con los cálculos trigonométricos son en radianes. ¿Okay? Que después ustedes tienen que pasarlos a grados sexagesimales. Eso solo si el enunciado del problema así se lo especifica. ¿Ok? Que es justamente el caso que está sucediendo aquí en este problema. En este problema les están indicando que tienen que trabajar con grados sexagesimales. Pero ustedes originalmente, o sea, todo lo que arrojen las funciones trigonométricas en Octave y en general en cualquier calculadora tienen que estar en radianes. ¿Se entiende eso? Porque si no, entonces el error que se va a generar va a ser importante. Entonces no van a poder converger el resultado que buscan porque tenían la computadora en degrees, que son grados. Esto no. Tienen que colocarlo en radianes.
Sí, Miguel, el catcher está a la diferencia. El catcher recibe la pelota a 1 metro de altura, por eso es 2 menos 1, correcto. ¿Ok? Exacto, con el tema de los radianes. Tienen que chequear los radianes en sus calculadoras. Si no, entonces van a tener problemas. Queda menos de 1 minuto. Me voy a pasar a la siguiente sesión de una vez. No se vayan, ¿ok? Nos vemos en breves instantes, ¿ok? Ya el Zoom nos va a botar de aquí.